Buenos días. Vámonos. Sí. ¿Empezamos? Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración de las terceras jornadas de daño cerebral adquirido. Me acompañan hoy en la mesa la profesora Leonor La Peña Barrachina, en representación de la Asociación Fundación Ateneu Castellón, así como el señor Pablo Rodríguez Martínez, subdirector general de Planificación y Organización de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Tiene la palabra en primer lugar la profesora Leonor La Peña. Gracias, Mamen. Buenos días a todas y a todos. Bueno, acaba de decir Mamen que soy Leonor La Peña y soy, aunque ha dicho que soy profesora, podríamos decir que era profesora, pero bien. Y soy usuaria y, por lo tanto, afectada por DCA y socia de Ateneu Castelló. Y es un honor para mí representar al presidente de la Fundación, Juanjo Forner, que por motivos laborales no ha podido acompañarnos, pero que, como comprenderéis, le hubiera gustado mucho estar aquí con nosotros. Quisiera, antes de nada, Mamen, agradecer la acogida desinteresada de la Facultad de Ciencias de la Salud y, por lo tanto, de la UGI a estas jornadas. El año pasado realizamos un acto de difusión y sensibilización en esta facultad y ya entonces el decano se ofreció para poder organizar las jornadas de este año y aquí estamos. Por eso queremos que le transmitas a Rafa Ballester y al personal del decanato que nos ha ayudado tanto nuestro agradecimiento por las facilidades que hemos encontrado en todo momento. También, aunque sé que no ha podido estar aquí por asistir a un congreso, quisiera que le dieras las gracias a la profesora Cristina Jiménez, que ha entendido desde siempre nuestro proyecto y nos ha brindado su colaboración. Desde el inicio de la actividad de la Asociación Ateneu se ha trabajado en la formación y reciclaje de profesionales de la salud y el bienestar social a través de cursos, estancias en prácticas y colaboraciones en proyectos de I+D con universidades, institutos y centros de investigación, por lo que estamos doblemente complacidos por el lugar que nos acoge. Como sabéis, esta jornada se hace coincidir, como en otros años, con la semana del Día del Daño Cerebral Adquirido y por ello, por tercer año consecutivo, hemos querido convocar a profesionales del ámbito sanitario, docentes y estudiantes de ciencias de la salud, que serán futuros profesionales, algunos de ellos en el campo del DCA, así como personas y familias afectadas por el daño cerebral adquirido. Todos juntos podemos reflexionar durante este día en la naturaleza sociosanitaria de la atención al DCA, un paradigma que es insoslayable de nuestro modelo, tal y como lo señala la estrategia DCA de nuestra comunidad. Sin un abordaje social de los condicionantes que subyacen tras un DCA, no podremos prevenir las lesiones cerebrales. Sin una comprensión científica del órgano cerebro, no podremos aproximarnos a una terapia adecuada. Si no incorporamos a la familia desde el primer momento en el proceso de atención, no podremos asegurar un regreso inclusivo a la comunidad. Quisiera agradecer a los ponentes Fernando Maestú y a Josep María Tormos, así como a los participantes en las mesas, a los moderadores, que nos ayudan a reflexionar en estos aspectos y que contribuyen a la mejora de nuestro conocimiento sobre el DCA. Pero además de todo, lo que nos llevemos del día de hoy, el 26 de octubre, es la fecha en que todos los años os proponemos ayudarnos a mejorar la comprensión y el conocimiento sobre las consecuencias de un cerebro lesionado en la vida de las personas y sus familias. Este año organizamos el domingo,
el próximo domingo vamos a organizar una carrera y marcha solidaria. Se trata de recorrer juntos los 5 kilómetros por los que transita una persona cuya vida queda súbitamente interrumpida por una lesión cerebral, desde que sobrevive hasta que regresa a su comunidad. Una persona de cualquier edad o condición que a partir de ese momento compartirá con el resto de personas con DCA la necesidad de recuperar su independencia, su autoestima, su confianza, su autonomía, de recomponer su familia, de reconquistar su lugar en la sociedad. Dejarme que os invite a todos aquellos que podáis, el domingo 27 a las 10 horas empezaremos en el Hospital de la Magdalena y podéis venir con vuestras familias y vuestros amigos. Al finalizar, además, tendremos una fiesta en el Paseo Ribalta. Por último, quisiera leeros algunos de los párrafos del manifiesto que FEBADACE, la Federación de Asociaciones de Daño Cerebral, que ha preparado con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido. El lema de este año es: te puede pasar a ti, nos puede pasar a cualquiera. En España, cada año sufren daño cerebral adquirido más de 100.000 personas. Desde la Federación Española de Daño Cerebral invitamos a todas las personas a unirse a este movimiento asociativo para ayudar a que personas y familias con este daño dejen de ser invisibles. Creemos que una vida salvada merece ser vivida con dignidad y plenitud. Lo que se solicita es, en principio, crear una estrategia en España. Dejadme y os lo enseño muy gráficamente. A ver, vamos a ponerlo en grande, si se puede. Sí, creo que lo veréis un poco mejor. Crear una estrategia en España de atención al daño cerebral adquirido para que las personas con DCA tengan la mejor vida posible. Crear el diagnóstico daño cerebral adquirido cuando se ingresa una persona en el hospital de agudos. Este diagnóstico debe ayudar a señalar las necesidades y la forma de atender cuando se inicia el proceso de rehabilitación para garantizar la continuidad de esta asistencia. Hacer un censo de personas con daño cerebral adquirido para analizar sus necesidades y ofrecer los recursos necesarios para mejorar su vida. Este censo creará más inclusión social. Además, se solicita incluir a la familia en el proceso de atención como beneficiarias para que reciban la ayuda que necesitan durante el proceso de atención al daño cerebral adquirido. Y también se pide incluir las necesidades específicas de las personas más vulnerables por el daño cerebral en los planes de atención sociales y sanitarios. Esas personas pueden ser las de daño cerebral severo, los jóvenes con daño cerebral adquirido o las personas con alteraciones graves de la conducta. Esperamos que donde ahora hay realidades invisibles, en poco tiempo se vuelvan vidas salvadas que merezcan ser vividas con dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Tiene la palabra a continuación el señor Pablo Rodríguez. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos y gracias a la organización por invitarnos. En principio, quien tenía el gusto y las ganas de estar aquí es la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y por motivos de agenda pues ha sido imposible y ha delegado en mí esta visita. Bien, yo no voy a hablaros de lo que todos conocéis, la magnitud y la importancia del daño cerebral adquirido. Unos lo sabéis de los que estáis aquí porque lo habéis padecido, otros porque sois familiares, otros porque profesionalmente os dedicáis a eso y otros, la mayoría de los que veo, porque sois estudiantes motivados por este tema, que seguro que ya os lo han explicado y os han contado el gran problema que existe. Simplemente recordar que en esta provincia solamente cada año pues unas 1.200 personas tienen ese problema y según los cálculos, 400 de ellos, un tercio, va a quedar con discapacidades, otro tercio va a fallecer
y un tercio es el que va a salir sin secuelas. La Consellería puso en marcha en el año 2016, después de estar trabajando el proyecto ya un año y pico, pues una estrategia de daño cerebral adquirido, que pretende ni más ni menos pues recuperar a todos los pacientes que se puedan con la mejor calidad de vida y con el mejor bienestar físico y psíquico posible, con la mayor autonomía funcional, también con una integración social lo mejor posible y, a ser posible, rompiendo estas estadísticas del tercio que os he comentado. O sea, no queremos que siga siendo un tercio los que se curen, un tercio los que fallezcan, un tercio los que queden así, sino que eso vamos a ver si somos capaces de desequilibrarlo. ¿Para eso qué hemos hecho? Pues para eso lo que ponemos en marcha, lo primero son atenciones urgentes en el sistema sanitario de enfermos agudos, y tenemos el código ictus para intentar que la mayor parte de los ictus que podamos, como dice, tratar se recuperen sin secuelas. Para eso intentamos que no existan problemas de anosia cerebrales o se minimicen, aunque los tengamos, que los traumatismos craneoencefálicos los podamos resolver lo mejor que podamos cuanto antes, de forma que a esta situación de daño cerebral llegue la menor gente posible, los menores pacientes posibles. Aún así, está claro que hay que seguir trabajando, que hay que seguir coordinándose con otras estructuras, y eso tenemos que hacerlo trabajando lo que nosotros llamamos en red asistencial. ¿Qué significa? Que nuestros recursos, tanto hospitalarios como de emergencias, como recursos de atención primaria, como recursos de hospitales de crónicos, el Hospital La Madalena, que todos, por lo menos en el mundo sanitario, conocemos como ACLE, Hospital de Atención a Crónicos y de Larga Estancia, todos ellos coordinados además con asociaciones de pacientes como Ateneu, con servicios sociales o con otras, incluso actores que tienen que ver, podamos garantizar una línea de continuidad en el tratamiento y la atención a estas personas que nos lleven a esos objetivos que os he comentado antes. En la misma red sanitaria, solamente para la atención específica ya a las personas que han tenido estos problemas, disponemos en este momento de 140 camas distribuidas por la comunidad en 5 hospitales ACLES, San Vicente del Raspey, La Madalena, en Denia, en La Pedrera, en el Hospital Dr. Moliner en Valencia y en el Pare Jofre. Y en este momento estamos además con el proyecto de creación de 2 hospitales más en la ciudad de Valencia, uno en el Hospital Militar, que nos cedió el Ejército cuando lo cerraron para esa actividad y que estamos en este momento reconvirtiendo justamente para esta finalidad, y otro en lo que era el antiguo espacio que ocupaba la FE en Campanar, y que una de las cosas que se van a hacer allí precisamente es un hospital de estas características. Además de esa atención al enfermo hospitalizado, sin lugar a dudas hay que dar una atención también ambulatoria al enfermo que no requiere ya de esa hospitalización, y para eso también tenemos justamente estos hospitales que tienen también una faceta de atención a los enfermos ambulatorios, los servicios de rehabilitación de nuestros hospitales cuando la atención que necesitan es una atención, como dice, no muy importante, no de demasiada complejidad, y después servicios específicos ya a los que mandar a estos enfermos en el caso de que no dispongamos de ellos. En este momento hay un concurso público para que 9 departamentos que no tienen otra forma de atender a estos enfermos en régimen ambulatorio sean atendidos por empresas privadas, pero ya con un contrato establecido con esta consellería. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, pues que nuestro objetivo pretende que la atención a estos enfermos sea también lo más equitativa posible, o sea, que haya las menores diferencias posibles a lo largo de la comunidad, desde Vinaroz hasta Orihuela, y que sea además de la mayor calidad posible que haya. Yo no voy a extenderme más, sí que quiero aprovechar la oportunidad para dar públicamente las gracias a la Unidad de Daño Cerebral de La Magdalena,
por el trabajo que están haciendo, por el buen trabajo profesional y por el esfuerzo que están haciendo, porque además están trabajando con menos recursos de los que tendrían que trabajar. Llevan esperando ya un par de años que podamos ponerles una serie de profesionales que completen esa unidad y aún no hemos conseguido hacerlo y, sin embargo, ellos no cesan en su esfuerzo y en su trabajo. Así que gracias, de verdad, a todos. Y, bueno, y a los demás, simplemente espero que podamos, poco a poco, pues, ir aumentando esta ayuda, esta capacidad de trabajo en toda la comunidad para la atención a estos enfermos. Nada más. Bueno, me gustaría comenzar mi intervención dando la bienvenida a todas las personas asistentes, muy especialmente a la, para mí, siempre profesora Leonor La Peña, aunque ella diga que ya no. Y también, sobre todo, felicitar a todos a los profesionales y las profesionales que llevan a cabo su trabajo día a día y felicitar, como no, a la asociación, a la Fundación Ateneo Castellón, a la Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana y también, como no, este homenaje también a la unidad de daño cerebral del Hospital de la Magdalena, ya no solo por su trabajo del día a día, sino por esta reivindicación, esta organización de esta interesante jornada científico-divulgativa que esperamos nos aproximará a los nuevos paradigmas en la atención del DCA. Por tercer año consecutivo, y esto es un éxito, profesionales del ámbito sociosanitario, docentes, estudiantes de ciencias de la salud y sociales, así como personas y familias afectadas por el daño cerebral adquirido, celebran este encuentro anual en Castellón. Me gustaría agradecerles, en nombre de nuestro decano, del profesor Rafa Ballester, que pensaran en la facultad, aunque Leonor nos ha dicho que lo ofreció, esta es nuestra casa y es su casa, que pensaran precisamente en este edificio, en la facultad, para la celebración. Debo excusarle, como bien nos había comentado ya Leonor, quien muy a su pesar no ha podido asistir, le hubiera encantado, y en este sentido pues envía un caluroso abrazo. Querría también en su nombre destacar la necesidad de celebrar esta jornada sobre daño cerebral adquirido. Esperamos que sea fructífera y se vea perpetuada con muchas más ediciones. Como bien nos comentaba el señor Pablo Rodríguez, las cifras hablan por sí solas. En España viven en torno a más de 400.000 personas con daño cerebral adquirido. El 78% de los casos tuvieron un origen en un ictus, el 22% restante en traumatismos cráneoencefálicos y otras causas. Cada año se dan más de 100.000 nuevos casos. De ellos, el 65%, del total, en torno a un 65% de las personas con DCA son mayores de 65 años, algo que además implica otra serie de problemáticas. Este dato posiblemente se relaciona con la alta incidencia del ictus en un colectivo en el que, además, la mayor parte de las mujeres, más del 50%, son mujeres. Sin embargo, de este total, en torno a un 40% de las personas con DCA que solicitaron valoración de la dependencia eran mujeres. Esto significa que este colectivo, quería hacer en este sentido una pequeña reivindicación, es un colectivo especialmente vulnerable que solicita en menor medida que los varones el reconocimiento administrativo de la discapacidad. Quería aprovechar la jornada para pensar que esta situación que los investigadores relacionan con factores como la edad y culturales puede ser que esté relacionado con la tradicional relegación de la mujer de los espacios públicos, que puede influir, quizá, en la menor solicitud por su parte, o también de su entorno familiar, de este certificado. En consecuencia, más allá de las cifras, cualquier avance en la promoción de la salud, que esto es súper importante, y el cuidado del cerebro, así como en el proceso de atención sanitaria y social de las lesiones cerebrales adquiridas y otras patologías neurológicas, es extremadamente relevante, es loable y cuanto menos destacable. También debemos hacer un especial énfasis, como nos han comentado las personas que me acompañan hoy en la mesa, en los progresos, en la normalización de la vida de las personas afectadas con DCA y, como no, también de sus familias. Nada más, no quería extenderme porque lo que nos espera hoy es extremadamente interesante. Estoy convencida de que disfrutaremos de las interesantes ponencias que se celebrarán a lo largo de la mañana. Solo me queda de nuevo reiterar mi agradecimiento al acto
y darles la bienvenida de nuevo. Por tanto, con esto daríamos por inauguradas las terceras jornadas de daño cerebral adquirido, centrada en esta edición en los nuevos modelos de abordaje. Muchas gracias. Encierro. Buen día, buenos días a todos. Iniciamos ya tras la presentación y la inauguración a la primera mesa de la mañana. La implicación del conectoma en la valoración y realización del daño cerebral o de otras patologías neurológicas. Esta mesa es llevada a cabo por el doctor Fernando Maestu, que es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador en la Universidad de Houston, en el Departamento de Psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid y en el de Psicobiología Básica. Actualmente es catedrático de Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido pionero en la instalación y uso de equipos de magnetoencefalografía en España, siendo referencia a nivel internacional en la investigación biomagnética de la enfermedad de Alzheimer. Ha trabajado en más de 10 proyectos de investigación como investigador principal, en 20 como coinvestigador, ha dirigido más de 15 tesis, ha coordinado programas de doctorados de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de comités editoriales y revisor de diferentes revistas nacionales e internacionales y tribunal de varias agencias de investigación en España y en el resto del mundo. Sus líneas de investigación se centran en estudios de memoria en la enfermedad de Alzheimer, así como identificación de biomarcadores que ayudan en la predicción de la evolución de la demencia. Además, estudia mecanismos de plasticidad y cómo las intervenciones neuropsicológicas son capaces de reorganizar las redes neuronales en pacientes con daño cerebral.
Es director científico de la Cátedra de Mindfulness y Ciencias Cognitivas de la Universidad Complutense de Madrid. Podía estar así, contando y relatando toda su trayectoria profesional de más de 200 hojas de currículum, ¿no? Pero bueno, yo me he quedado con una cosa muy importante y que lo define, y que él también lo dice, que su actitud ante la búsqueda de conocimiento y una convencida vocación docente, que, como él dice, pretende emular lo que don Santiago Ramón y Cajal decía, enseñar lo investigado e investigar para enseñar. Con eso lo dice todo de él, ¿no? Y además yo añadiría con una actitud humana y muy próxima, que es lo que a veces hace que nos entusiasmemos por lo que cuenta y por lo que dice. Bueno, en fin, en este ratito que le vamos a conceder nos va a ilustrar, nos va a enseñar, nos va a mostrar nuevos paradigmas, nuevos modelos de entender el funcionamiento cerebral. Modelos que no excluyen los localizacionistas, sino los complementan y nos ayudan a entender aquellas cosas que los modelos que hasta ahora rigen no nos dan explicación o no nos ayudan a entender el funcionamiento cerebral. Nos va a explicar el modelo del conectoma funcional basado en redes y no en localizaciones, ¿no? Nos va a ilustrar y nos va a introducir en un mundo fantástico que a mí personalmente me ha ayudado a comprender mucho más de lo que hago diariamente y a darle un sentido a lo que es la rehabilitación con pacientes con patología neurológica. Lo cual yo no sigo contando más, creo que vale la pena que el tiempo nos lo dedique él a nosotros y de verdad que nos va a ilustrar de este nuevo modelo que para mí personalmente y en mi trabajo diario ha sido una ventana a la comprensión y a la transmisión de la patología del daño cerebral. Pues nada, Fernando. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy y poder compartir con todos vosotros las ideas estas del conectoma. Gracias a la Fundación Ateneo por la invitación, gracias Dolores por las muy amables, demasiado amables palabras. Y bueno, a mí lo que en realidad yo creo que siempre me invitan es para que sea un pelín disruptivo, porque al final contar siempre lo mismo, contar cosas que son medio ya sabidas, pues bueno, pues no merece la pena. Yo voy a intentar provocaros, intentar cambiar algunos conceptos si puedo, o incluso, bueno, pues corroborar algunas cosas que muchos de vosotros ya sabéis y que estáis haciendo. Entonces, esto es un poco la idea del conectoma, ¿no? y de ver cómo el cerebro se puede organizar de una manera un pelín distinta, que nos puede ayudar mucho. Yo recuerdo en el año 1992, hace ya un tiempo, cuando me acerqué por primera vez, recién terminada la carrera de psicología, bueno, llevaba ya algunos veranos yéndome a sitios donde hacían cosas de rehabilitación cognitiva, fuera de España. Entonces, la primera vez que salí fui a un servicio de neurocirugía, le dije al jefe de servicio, soy neuropsicólogo o creo que soy neuropsicólogo, quiero hacer neuropsicología, algo así le dije, y quiero hacer evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Y me dijo él, bueno, querrás hacer evaluación, querrás saber podrás decirnos qué daño cerebral o qué funciones cognitivas están dañadas, pero hacer rehabilitación es imposible. Porque si yo tengo un paciente que tiene una lesión en un lugar del cerebro y ese lugar del cerebro tiene una función cognitiva determinada, no se puede recuperar. Y bajo ese modelo, bajo esa idea de un cerebro relativamente localizado con funciones específicas en determinados sitios, había un enorme nihilismo terapéutico, diciendo, muchos profesionales pensaban, es difícil que la gente se recupere, eso de la plasticidad, eso es para niños de entre 5 y 10 años, pero después de eso ya no hay prácticamente, porque ese área tiene esa función, ahí se ha encapsulado y ¿cómo vamos a salir de ahí, ¿no? Así que yo pensé, como yo también pensaba entonces de esa manera, dije, pues tienes razón, así que vamos a evaluar y ya está, no hacemos rehabilitación. Esa trayectoria me ha acompañado a lo largo de mucho tiempo, esa idea me acompañó durante mucho tiempo, hasta que aproximadamente al principio de los años 2000 empezó a surgir este otro modelo, esta otra idea del funcionamiento del cerebro, que abrió para mí una ventana completamente nueva sobre lo que significaba la plasticidad y lo que significaba la organización funcional del cerebro relacionada con la recuperación cognitiva en pacientes con daño cerebral, que aquello me cambió. Y es un poco lo que les vengo a contar hoy, esta otra posibilidad que
aunque digo que a principios de los años 2000 empezó a tener un poco de énfasis, pues quizá todavía, incluso hoy, no es totalmente conocida o no ha triunfado de todas maneras, porque yo diría que casi 9 de cada 10 artículos científicos todavía que yo leo hoy y que reviso, o muchas propuestas científicas que reviso, están basadas en ideas de localizacionismo, de que un área tiene relación con una función cognitiva concreta, incluso la interpretación que le damos a los datos, aunque se usen técnicas y métricas de análisis de la señal cerebral relacionada con el conectoma, yo sigo pensando, 9 de cada 10 artículos que leo siguen siendo de esta manera, así que no hemos logrado convencerles. Yo espero hoy intentar convencerles un poquito más sobre esta idea, que es más compleja porque no es tan sencilla como la que teníamos antes, pero nos permite pensar o abrir una ventana de pensamiento completamente distinta. No sé cómo me voy a poner. Yo lo que voy a hacer aproximadamente va a ser hablar primero, voy a defender primero el modelo localizacionista, porque razón hemos llegado a la idea de que unas áreas del cerebro concretas tienen funciones o tienen una cierta especialización funcional. Las ideas ustedes me dirán, no, el hipocampo está relacionado con la memoria, el lóbulo frontal está relacionado con las funciones ejecutivas, el corteza parietal izquierda está relacionada con el cálculo. Estas son ideas que yo voy a intentar decirles a ustedes que no son ciertas, pero muchos de ustedes piensan, bueno, eso es así. ¿Por qué hemos llegado ahí? ¿Por qué hemos llegado hasta ahí? Esto lo pongo porque el otro día estaba con unos compañeros de física, estas idioteces hacemos algunas veces en ciencia, ¿no? Pues estábamos con unos compañeros de física y me decían, bueno, ¿qué es más complejo, el problema de la psicología o el problema de la astrofísica? Y yo decía, vamos, entonces ahí teníamos un debate y tal, entonces me decía, fíjate, en la Vía Láctea hay 200.000 millones de estrellas, ya solo con eso tenemos más complejidad que lo que me puedas poner solo con datos de la psicología. Y decía, pues mira, no tanto, ¿eh? ¿Cuántas neuronas tiene tu cerebro? Tiene alrededor de 86.000, entre 86.000 y 100.000 millones. Hay gente que se dedica a contar neuronas y tiene un debate ahí si son 86.000 o no, ¿no? Pero lo que hay es entre 100 a 500 billones de sinapsis. Así que en un cerebro tenemos más complejidad que la Vía Láctea. Imagínense que yo voy a intentar entender esta habitación. En esta habitación hay mucha más complejidad que lo que conocemos del universo. Solamente por número, solamente multiplicando estas dos variables, ya tenemos mucha más complejidad de lo que conocemos del universo. En el momento que yo le enseñé estas cifras, dijo, ya hemos acabado la discusión, ya está. Es mucho más complejo lo que hacéis los psicólogos en el sentido de intentar entender un sistema tan complejo. Y hay que pensar por qué es tan complejo, por qué es un sistema no lineal, dinámico, con esta complejidad. ¿Por qué? Pues, ¿y por qué 86.000 millones? ¿Por qué esta cantidad de sinapsis? ¿Por qué ese conectoma tan enriquecido si luego vamos a tener áreas que hagan cosas muy concretas? Esto es la primera reflexión que yo les planteo, solamente desde un punto de vista puramente teórico. Pero ¿cómo hemos llegado a un modelo más de tipo localizacionista? Pues primero los modelos animales, que han sido fantásticos, nos han permitido saber pues, que había células específicas incluso para orientaciones de línea concreta. A Hubbell y Wiesel les dieron el premio Nobel por ello, ¿no? Por saber un poco cuál era la localización de neuronas que disparaban en concreto a un tipo de orientaciones de línea, o el magnífico artículo de Joachim Fuster de cómo se disparaban las neuronas del córtex prefrontal para hacer mantenimiento en memoria operativa en una típica tarea de delay match to sample. Pues vieron cómo había neuronas en ese córtex prefrontal que mantenían la información y no en otro sitio del cerebro, o todos los estudios con la piscina de Morris y las operaciones en animales, pues con lesión cerebral, para ver cómo determinadas estructuras tenían relación con determinadas funciones, como la memoria, el hipocampo, las lesiones de hipocampo, pues que hacían que estos pobrecitos ratoncitos no encontraran su plataforma nunca más, para poderse salvar de no morir ahogadas, ¿no? Es un poco terrible este experimento, pero bueno, es así. Y funcionaba bien porque sabíamos pues, si la corteza entorrinal, el parahipocampo, etcétera, pues tenía ciertas funciones específicas para encontrar determinadas localizaciones, ¿no?
Pero claro, esto nos empezó a llevar a pensar que había algunas áreas que podían tener ciertas funciones y evidentemente la lesión cerebral o el modelo lesional fue el que más enriqueció esta idea, el que hubiese un paciente que tiene una lesión bilateral de hipocampo y que tiene problemas de memoria, pero no tiene problemas de lenguaje, no tiene problemas de función ejecutiva, no tiene problemas de otras cosas, y tengo un paciente que tiene problemas de expresión del lenguaje, pero no tiene problemas de memoria, no tiene problemas de función ejecutiva, y aquí tengo un paciente que tiene problemas de funciones ejecutivas, pero no tiene problemas de memoria y no tiene problemas de lenguaje, pues entonces parece que hay una disociación entre las áreas en función de la localización de la lesión. Así que parece que en el hipocampo hay memoria, en la tercera circunvolución frontal hay expresión del lenguaje y en la corteza orbitofrontal están las funciones ejecutivas. Ya está, resuelto, pero bueno, hemos hecho estimulación cortical intraoperatoria y esto todavía lo ha corroborado más. Yo, parte de los primeros estudios que hice en los años 90 fueron justamente con pacientes despiertos en los que se les estimulaba durante la intervención quirúrgica para reducir la morbilidad cognitiva durante la cirugía, pues le poníamos a hablar al sujeto y le estimulaba el cirujano en determinadas áreas para intentar hacer fenómenos de speech arrest y, por tanto, saber dónde estaba localizado el lenguaje y evitar que hubiese una morbilidad cognitiva. Bueno, pues esto todavía corroboraba más, porque si estimulas en el área de Broca, fenomenal, pero si estimulas en los otros, bueno, los papelitos estos estaban esterilizados, no estaban puestos ahí sin más. Así que sí, los papelitos blancos eran donde se estimulaba y no pasaba nada, teóricamente, y donde hay unas letras por ahí, pues es donde estimulaba si había una parada del lenguaje, con lo cual podías pensar que había sitios concretos del cerebro que controlaban la expresión lingüística y no otros. Esto se corroboró también con la estimulación magnética transcraneal, se pueden hacer pequeñitas lesiones virtuales, el profesor Tormo sabe mucho más que nadie de esto. Y luego, por supuesto, lo que vino y fue ya lo que cerró el círculo un poco de esta idea localizacionista fue los mapas de Brodmann. ¿Por qué? Porque parece que hay ciertas organizaciones citoarquitectónicas en cada una de estas regiones. El área de Broca no es igual que el hipocampo, no es igual que la corteza orbitofrontal, así que citoarquitectónicamente estas regiones son distintas y parece que funcionalmente son distintas. Así que no hay nada mejor, incluso este es un fantástico estudio de un buen amigo que localizó la neurona de Jennifer Aniston. Estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. Él llegó al punto de decir la localización del ítem está en una neurona. ¿Qué hacía en este experimento? Que es un experimento, por cierto, súper bien hecho, o sea, no es ninguna locura, ¿no? Pinchar una neurona, esto se puede hacer, ¿no? Registrar eléctricamente una neurona de un paciente epiléptico que estaba siendo monitorizado para un programa prequirúrgico de epilepsia y pincharon una neurona de él y le empezaron a exponer a fotografías de diferentes personas conocidas, hasta que de pronto esa neurona empezó a activarse siempre que veía a Jennifer Aniston. Y dijo él, he encontrado la neurona que procesa la cara de Jennifer Aniston. Y le ponía a otros personajes y a otros personajes no se activaba. Así que parecía que había esta peculiaridad, ¿no? No estoy exagerándolo, porque las conclusiones del artículo iban luego por memoria asociativa y estas cosas, ¿no? Pero en realidad al final lo que quedó y lo que salió en todos los periódicos, incluso esta actriz Jennifer Aniston tiene una neurona así puesta en su página web, ¿no? Sentada en una neurona como yo tengo mi neurona, no los demás. Y otros pacientes veían caras de otros personajes famosos y se activaban neuronas específicas ante esos personajes famosos. Así que todo esto, digamos, cerraba un gran círculo y además si le damos un contexto conceptual, ¿no? Como la modularidad de la mente que creó Fodor o que habló Fodor de ella de manera muy elegante y muy brillante, pues tenemos un modelo perfecto con el que todos funcionamos y nos va bien la cosa y ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para qué nos vas a dar una conferencia de algo que si esto funciona, ¿no? Porque al final tenemos pues un blue brain perfecto, organizadito y donde todo nos va bien y nos funcionan las cosas y no hace falta pues salir de aquí, ¿no? Esto sería lo que es el modelo de especialización funcional que muchos conocemos y que nos movemos en él sin muchos problemas. Esto ha llevado, en mi opinión,
nos ha arrastrado a la psicología hacia una situación que es un poco curiosa, porque tenemos fantásticos modelos de memoria, fantásticos modelos de atención, de percepción, de lenguaje, cada una de las 5 funciones principales cognitivas tenemos muy buenos modelos de ella, pero no tenemos un modelo de cómo funciona la mente. Ha habido algunos intentos, nadie nos ha dicho en un modelo cómo interactúan entre sí las funciones. ¿Por qué no existe? ¿Porque somos tontos? No, simplemente porque no hace falta, porque si en el cerebro está organizado modularmente, ¿por qué en la mente no iba a estar organizado así? Así que hemos llegado a la conclusión de que hay que hacer modelos específicos por cada una de las funciones y hasta incluso en nuestras facultades, y esto alguna vez lo he discutido con mis compañeros, lo que explicamos es memoria, atención, lenguaje. A mí me han presentado hoy como especialista en memoria. Yo soy especialista en un trocito de la cognición, con lo cual yo sé de eso y de las otras cosas no debo saber o soy menos especialista porque me tengo que enclaustrar incluso conceptualmente en ello. No existe un modelo de la mente. Nuestros modelos cognitivos nos hablan de cómo funcionan por separado, pero no cómo interactúan entre sí. No hay un modelo que exista ahí, insisto, y es una cuestión conceptual, no es una cuestión de que no seamos capaces de desarrollarlo, es que no hacía falta, porque hasta donde hemos llegado, las cosas en el cerebro estaban modularmente organizadas, incluso dentro de cada modelo había submódulos, de cada función había submódulos que tenían también una localización específica en el cerebro, así que no hacía falta ir más allá. ¿Cuál es el problema? Había problemas en este modelo y por tanto había que ir un poco más allá en la evolución del entendimiento. La plasticidad era un problema y es el primer problema que yo les he puesto, que tuve yo casi mi primer día de intentar encontrar un trabajo o ir a empezar a investigar cosas de daño cerebral. Pues la plasticidad, ¿cómo se da? Porque si una función está muy especializada en una región del cerebro, muy localizada, ¿cómo puede ser que podamos tener plasticidad, que es un fenómeno que todos sabemos que existe? Lo describió Ramón y Cajal, nada más y nada menos, o sea que ¿cómo no vamos a pensar que ese fenómeno existe? Pero el problema es que el modelo localizacionista lo que decía, bueno, la plasticidad se daría fundamentalmente en la periferia de la lesión, porque las neuronas vecinas, que deben ser que los vecinos saben hacer lo que hacemos nosotros, mi vecino no es psicólogo, es ingeniero, no sabe hacer lo que hago yo, pero bien, simplemente los vecinos saben hacer lo que hacen lo que hace la región de al lado y por eso puede asumir su función o incluso las áreas contralaterales. Esto es lo que nos decían en el modelo localizacionista, que sería la plasticidad, áreas vecinas o las regiones contralaterales las que asumirían la función. Bien, pues eso era un poco hasta donde se llegaba a la plasticidad, pero todo el resto de fenómenos de plasticidad no se comprendían bien y de hecho, pues, bueno, es uno de los problemas que tenía el modelo localizacionista. El segundo, quizás, problema interesante es la diasquisis. La diasquisis es cuando una lesión cerebral produce alteraciones cognitivas de un área supuestamente lejana al lugar de la lesión. Y esto es raro, pero pasa. Y yo he visto muchos pacientes así, ¿no? Que, pues mira, tiene una lesión en el hipocampo y le da por tener problemas de memoria operativa. Este es un raro, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no cuadra en el modelo? ¿Por qué? Pues esto, diasquisis, no es una cosa que nos hayamos inventado hoy, está descrito desde 1800 y pico por von Monakov. Y él cuando lo describió, él hablaba de un problema de red, es decir, si dos cosas están conectadas entre sí y una decae, la otra también decaerá. Es decir, hay una relación tan íntima entre dos cosas o entre dos personas o entre dos elementos, ahora que estamos con la cuántica, pues entre dos elementos en la naturaleza, que cuando uno cambia, el otro también cambia. Es lógico que haya esas relaciones y eso así lo describió von Monakov, pero diasquisis tampoco entraba en el modelo, así que no vamos a hablar mucho de ella porque el localizacionismo no lo permitía entender. Y cosas como que hoy estamos, todos lo tenemos, hemos hablado de ello y estamos hablando de ello, conceptos fundamentales como la reserva cognitiva,
y la reserva cerebral, que son conceptos esenciales tanto para entender la evolución o las probabilidades de recuperación de una persona con daño cerebral o la enfermedad de Alzheimer o cualquiera de estas terribles enfermedades, pues dependen o son conceptos basados en densidad sinápticas, es decir, en cómo se ha enriquecido el cerebro con su número de conexiones, dependiendo del estilo de vida. Si yo he hecho actividad, ¿cuántos de ustedes hacen, bueno, aquí es más fácil, ¿cuántos de ustedes siguen dieta mediterránea? Muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes hacen 150 minutos de actividad física a la semana? Muchos de ustedes. ¿Y cuántos de ustedes atienden a congresos de daño cerebral? Todos ustedes. Pues todo eso hace que tengan tres de las variables fundamentales de estilos de vida que les permitan tener una cierta reserva. ¿Pero qué efecto hace eso en el cerebro? Hace un efecto sobre la densidad de conexiones. Y eso no es que haya... Aquí no entra el concepto de localizacionismo en absoluto, estamos hablando de una red y cómo se enriquece la red con diferentes factores y estilos de vida. Con lo cual, tampoco este concepto. Podría seguir porque hay más casos, pero todos eran casos que a todos nos tenían un poco preocupados porque decimos, nuestro modelo no funciona bien y de hecho no va bien con lo que hacemos nosotros, al menos los que nos dedicamos en la psicología a las cuestiones de entendimiento del cerebro y del daño cerebral y de las enfermedades neurológicas, pues todo esto nos preocupaba porque no lo entendíamos bien, porque no se entendía bajo este modelo tradicional. Así que cuando fue surgiendo desde la neurociencia básica las ideas más de la conectividad como un nuevo modelo, como un giro copernicano, que yo entiendo que es un giro copernicano conceptualmente en la ciencia de entendimiento del cerebro, empezamos a pensar que esto era una idea que era interesante. Pasar de una especialización, de una segregación de funciones que se encuentran en determinados sitios o que hay áreas que esencialmente, que esto es la parte un poco más débil del modelo, ¿no?, que esencialmente se dedican a eso, aunque podrían hacer otras cosas, a pasar a un modelo de redes, en el que no hay nada en ningún sitio. Las cosas no están en un sitio, las cosas están en una red. Y esto es mucho más complicado de entender, porque ya no está la memoria en el hipocampo, o la función ejecutiva no está en el lóbulo frontal, o la visión no está en el lóbulo occipital. Fíjense hasta qué punto voy a ser exagerado, ¿no? A veces, y entiéndanme, cuando soy exagerado y radical en esto, es porque cuando hay que cambiar de paradigma, a mí me costó tanto que tuve que ponerme en plan radical. Y dije, bueno, no quiero saber nada de lo otro, voy a ponerme en el otro lado. Ya, cuando me pongo en el otro lado, ya viajaré un poco otra vez hacia donde estaba, ¿no? Pero voy a ponerme en el lado contrario. Y esto de las redes lo que nos indica es eso, no hay nada en ningún sitio, es un sistema colaborativo y por tanto es un sistema que nos permite sustentar funciones basado en probabilidades de conexiones. Bueno, lo que signifique eso, probabilidades de conexión. Esto no es nuevo. No es nuevo. Antes de nacer yo, un año antes de nacer yo, este señor estaba Norman Geschwind diciendo exactamente esto. Y esta frase yo, cuando la leí hace 10, 15 años que me leí este artículo, me dejó pasmado, ¿no? Porque dije, lo que dijo este señor es la esencia de lo que estamos diciendo ahora nosotros, ¿no? Que primero las alteraciones cognitivas se producen por desconexiones. Esto es lo primero que decía él. Pero decía, puede ser porque haya un daño en la sustancia blanca o puede ser porque se dañen áreas de asociación que él llamaba Obligatory Way Stations. Esto es lo que hoy llamamos hubs. Le ponemos un nombre más moderno y le llamamos hubs. Decía, si se lesionase un hub, entonces tendríamos una alteración de las funciones cognitivas y las desconexiones de los cablecillos que nos conectan las áreas también producirían. Y él, además, de hecho, en su artículo lo decía así. ¿Cómo se puede decir que una función está en un sitio si yo cuando desconecto hago una lesión en sustancia blanca obtengo los mismos resultados? Puedo obtener una afasia, puedo obtener una alexia, solamente con lesiones en sustancia blanca, con lo cual, si yo lesiono la sustancia blanca y tengo este problema cognitivo, podré decir que la función cognitiva está en la sustancia blanca y no está en la sustancia gris. Se planteaba este problema. Así que él empezó a pensar, igual es que las cosas están más en las conexiones. La fuerza está en la conexión y no en los sitios. Que eso, bueno, pues es una reflexión
que hizo Norman Geswin. Por cierto, de Norman Geswin se habla siempre en cualquier libro de neuropsicología en la introducción y luego ya no se vuelve a hablar nunca más, ¿no? Está bien nombrarle porque queda bien, pero luego no se habla realmente de lo que conceptualmente supuso lo que él planteó. ¿Qué es el conectoma? Pues intentar hacer mapas de estos 86.000 millones de neuronas con 500 billones de sinapsis, pues es complicadísimo. Así que lo primero que se ha hecho es empezar por un gusano, ¿no? Que, pues este gusano que tiene poquitas neuronas tiene 302 neuronas. Venga, vamos a hacer el mapa. Pues se ha tardado 10 años en hacer el mapa completo del C. elegans, ¿no? Y si os fijáis, cada uno de estos puntitos son neuronas y las líneas grises que no se ven bien quizás son sus conexiones. Pues este mapa es complejísimo. Con 302 neuronas se ha tardado una eternidad, desde mi punto de vista en ciencia, en hacer una descripción de sus conexiones, pero no de su funcionalidad. Es decir, ¿qué representan esas conexiones? Todavía se sigue investigando y estamos hablando de un sistema pequeñito, de 302 neuronas con 7.000 conexiones. Ahora hablemos de 86.000 millones con 500 billones. Pues esto es realmente algo mastodóntico, ¿no? Y casi imposible de asumir. Pero bueno, esto es lo que se intenta, ver las propiedades, porque el C. elegans, este gusano, tiene propiedades de conectividad y propiedades de red muy parecidas a las que tenemos nosotros y por tanto tiene sentido estudiar estos nemátodos un poquito más simples que nosotros. Evidentemente todo esto se puede estudiar a muchos niveles. Nosotros lo estudiamos más en los niveles de las conexiones entre áreas, en psicología con neuroimagen o de la modelización a través de modelos computacionales. Yo no voy a hablar hoy de modelos computacionales, aunque dedicamos en mi laboratorio ya un tiempo bastante amplio a hacer modelos de ecuaciones sobre cómo funciona la conectividad en el cerebro, que es otro mundo completamente distinto, pero hoy me voy a centrar en la parte de neuroimagen. Tenemos la suerte en mi laboratorio de formar parte del Human Connectome Project. A mí me hizo mucha gracia las primeras reuniones que tuvimos porque Van Hessen decía, el eslogan del proyecto es You are your connectome. Y decíamos, muy bien, o sea que si yo soy mi conectoma, es un poco tautológico, pero si yo soy mi conectoma quiere decir que cada uno de ustedes tiene su conectoma. Esto está muy bien, pero quiere decir que la experiencia personal ha formado nuestro conectoma, que por cierto ya lo dijo don Santiago lo dijo casi todo, ¿no? Pero dijo todo hombre puede ser escultor de su propio cerebro, así que nuestro perfil de conexiones depende de nuestra experiencia. Así que yo levanté la mano y dije, entonces se ha acabado el proyecto. ¿Cómo vamos a hacer un conectoma si cada uno de nosotros tenemos un conectoma? No podemos hacer un mapa de la conectividad del ser humano si la experiencia es la que genera ese conectoma. Afortunadamente, bueno, hubo risas, pero afortunadamente la idea es que, bueno, tenemos cierta homogeneidad y podemos ver ciertas comunalidades, pero tenemos que partir de la base de que somos muy diferentes. Y esto ya lo que hace es que cada persona que tenga daño cerebral es distinta, porque sus experiencias personales anteriores han conformado un mapa de conexiones. Y por tanto el N igual a 1 en rehabilitación neuropsicológica es fundamental. Solamente por esta idea uno no puede pensar que puede poner a 10 personas que tengan daño cerebral en un sitio y que todos van a hacer lo mismo, porque el N igual a 1 va a ser la idea esencial basado en esta idea del conectoma. Y siento si a veces voy a decir cosas que no gustan a todo el mundo. ¿Cómo medimos esto? Afortunadamente tenemos sistemas de medida, tenemos sistemas que podemos hacerlo con electroencefalografía, podemos mirar el conectoma, lo podemos mirar con resonancia magnética funcional, con la Diffusion Tensor Imaging para ver la conectividad estructural y también con magnetoencefalografía. Nuestro equipo trabaja sobre todo en esta técnica, hemos pasado un poco por todas y al final nos hemos quedado en esta, que luego hablaré un poco de ella. Una de las cosas interesantes de este modelo del conectoma es que la relación entre conectividad estructural y conectividad anatómica no está clara. Y esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Que lo que está conectado, dos neuronas que están conectadas estructuralmente
tienen una relación entre ellas. Sí, vale, yo tengo un axón que conecta con una dendrita y están relacionadas estructuralmente entre sí, fenomenal. Pero puede haber dos neuronas que no estén conectadas estructuralmente y sí lo estén funcionalmente. Esto ya cambiaba un poco el asunto, porque quiere decir, y esto hay otro friki que se ha dedicado a esto, si todas las neuronas del cerebro estuvieran conectadas con todas, tendríamos una cabeza 3 veces de grande como la que tenemos ahora. Pues no cabría la cantidad de conexiones, así que eso no tenía sentido, no era posible que todo estuviera conectado con todo, así que había que hacer otro tipo de organización. ¿Y cómo podemos hacer para que las cosas estén conectadas mínimamente estructuralmente, intentar que haya el mínimo de conexiones estructurales que nos quepan dentro de esta caja que tenemos, que es más bien pequeña, pues y generar algo funcional, es decir, generar terceros elementos que sean capaces de sincronizar o de poner cosas en relación. Por ejemplo, yo un ejemplo que siempre pongo, esto sí me ocurrió viendo un día un concierto de música clásica, yo veía cómo el director de orquesta estaba coordinando a toda la orquesta. Y entonces, alguno de ustedes seguro que es músico, la probabilidad de que haya aquí un músico será alta, yo le preguntaba, mi amigo era trompetista, ¿no? Y le digo, tú cuando tocas la trompeta, el de al lado no escuchará nada, el pobre, ¿no? O sea, porque con lo que suena la trompeta, y me dice, no. Y entonces, ¿qué hace? Porque él tiene que estar tocando al mismo tiempo y además es otro de viento, con lo cual ahí lucháis por escuchar. Y dice, no, nos escuchamos y lo que estamos liquillándonos es por una partitura y por un tío que mueve la mano y decimos, vamos coordinado con ello, ¿no? Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero más o menos nos escuchamos, pero no todas las orquestas tienen que escuchar todo perfectamente. Escuchas muy bien lo que tienes muy cerca, pero lo que tienes más lejos lo vas difuminando. Pero si hay un coordinador central, si hay alguien que te está marcando un ritmo y bajo ese ritmo te está metiendo muchas ritmicidades distintas, es decir, ¿a qué velocidad va cada instrumento? Pues cada instrumento tiene una frecuencia de disparo o de aparición de sus notas distinta, pero que caben dentro de una determinada ritmicidad que expone un tálamo. Pues el tálamo pone un ritmo y bajo ese ritmo entran muchas otras cosas que pueden ir rápidos, o pueden ir lentas, o pueden ir es decir, cambiantes. Así que incluso estructuras de este tipo funcionales que sincronizan muchas cosas que no están conectadas entre sí, forman lo que llamamos los hubs, que permiten hacer coordinaciones a larga distancia sin que se escuchen entre sí. Es decir, una neurona del lóbulo frontal y una neurona del lóbulo occipital pueden estar coordinadas entre sí, sincronizadas y por tanto generando una función cognitiva sin que tengan un axón que las conecte. Sí, las dos van a conectar al tálamo y el tálamo les va a decir ahora, ahora, ahora. Van a ir diciéndolo o diciendo. Por eso muchas veces cuando vemos lesiones talámicas solemos ver estas disrupciones en las oscilaciones y estas dificultades cognitivas tan variadas, porque son estructuras fundamentales para entender la coordinación del sistema. Porque, y otro avance de la conectividad funcional respecto a la conectividad anatómica es la plasticidad rápida. Cuando ustedes les exponen a sus pacientes a este típico ejercicio, haga usted esto de las praxias de Luria, ¿no? Que todos las hacemos cuando hacemos evaluación neuropsicológica. Yo fui 10 años neuropsicólogo de lápiz y papel, ¿no? Antes de dedicarme a estas locuras. Pues les hacemos esto y les pedimos que lo aprendan inmediatamente. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que hacer una sinapsis y mandar un axón por ahí para que conecte con algo para formar una función? No, lo que hacemos es un cambio de la probabilidad de las sincronizaciones de las series temporales, que esto es lo que es la conectividad funcional, para hacer esto. No hace falta generar una estructura nueva, sino lo que haces es recoordinar la sinapsis o recoordinar las sincronías entre las series de la actividad del cerebro para formar cosas de forma rápida. Si eso luego es muy necesario, si esta tontería de mover la mano es absolutamente esencial a lo largo de la vida, a lo mejor y todo formo algo más estructural, pero la función hacia el órgano, es decir, primero tendremos conectividad funcional para después llegar a una conectividad anatómica. Es cierto que aquí hay un cierto determinismo genético, aquí es mucho más la experiencia la que domina en nuestro mapa y en nuestras conexiones. Esto ha hecho que, pues se hayan descrito ya un montón de redes. La verdad es que el mundo de la conectividad ha hecho que ya haya redes
Por ejemplo, las redes del lenguaje, pues ya no son redes donde dónde está Wernicke y dónde está Broca, ya nos da igual dónde está Wernicke y dónde está Broca, porque está distribuido por todos los sitios. Cada puntito en rojo forma parte de una red lingüística o forma parte de la red atencional dorsal o la red atencional ventral, es decir, ya no hay nada en ningún sitio, ya todo está conectado con cosas e incluso estas redes, como ven, tienen áreas que son comunes entre ellas, lo cual quiere decir que hay muchas áreas que forman parte de distintas redes, es decir, que colaboran entre ellas, ni siquiera son estancas entre sí, sino que están colaborando entre sí. Y esto lo hace complejo, lo hace enriquecido, pero es que somos complejos, es así. Incluso tenemos nuestra famosa Default Mode Network, ¿no? Cuando estamos viendo Telecinco aparece, bueno, cuando no hacemos nada, hacemos perdón si hay alguien que trabaja en Telecinco, y además se está grabando, lo siento. Cuando estamos sin hacer nada o tenemos un mind wandering, que no estamos centrados en una cosa en concreto, pues entonces tendremos Fíjense que estas redes de por defecto, es decir, el cerebro tiende a ser vago, es decir, tiene el atractor de ir a una red por defecto. Pero es curioso, yo trabajo mucho en la enfermedad de Alzheimer y justamente estas mismas áreas de activación de la red por defecto es donde se acumula el amiloide. Así que si ustedes están alguna vez sin hacer nada, sentados en su casa sin hacer nada, piensen, estoy acumulando amiloide. Así que lo que tienen que hacer inmediatamente es ponerse a hacer algo. No, Kant decía algo muy interesante, descansar es cambiar de actividad. Y esto es lo que pide el sistema, porque si no entra un atractor, que algo pasa en esas áreas que uno empieza a generar neuropatologías. Entonces es mejor hacer otra cosa. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, Dolores. Bien, bueno. A lo largo de la vida cambia un poco el conectoma, o sea, cómo evoluciona, pero no, es curioso porque hay conexiones o áreas que cambian más y hay conexiones y áreas que cambian menos en su conexión, sobre todo estructural, porque funcional, como digo, esto depende de nosotros, depende de lo que yo me exponga a lo largo de la vida y lo que haga, voy a tener, mis conexiones funcionales van a ser mucho más complejas, ¿no? También mis conexiones estructurales van a quedar influenciadas por esas cosas, pero hay cierto más determinismo genético, biológico en mi conexión estructural. Y, por ejemplo, unas de las que más cambian son las conexiones entre las regiones talámicas del diencéfalo y las regiones prefrontales, sobre todo orbitofrontales, son de las que más se enriquecen a lo largo de la vida. Y esto, estas vías tálamo-prefrontales van a indicar que mi experiencia, mis actividades van a ir modulando mucho estas estructuras. Pero cuando hablaba antes de conectividad anatómica y conectividad funcional, bueno, siempre digo lo mismo, pero me hace gracia decirlo, que es que la gente de mi edad no participa en estudios científicos, ¿no? Ven aquí los de 50 años no participamos en nada. La gente joven sí, la gente mayor sí, debe haber algún interés especial. Pero los de 50 hemos decidido no participar en nada. Así que, pero lo que es interesante es que entre la conectividad anatómica y la conectividad funcional hay diferencias en lo que ocurre a lo largo de la vida. Mientras que la conectividad anatómica tiene una tendencia al declive, es decir, si hay una cierta pérdida, eso que se dice siempre de se pierde una neurona por segundo, ¿no? Nacemos con un montón de neuronas, pero vamos perdiendo una por segundo de media, bueno, algo así, ¿no? Pues es cierto que también ocurren las conexiones que vamos perdiendo, pero sin embargo la conectividad funcional es bastante más estable a lo largo de la vida. Así que gran parte del soporte de nuestra reserva que vamos a tener a lo largo de la vida también dependen de estas conexiones funcionales que hemos ido alimentando y hemos ido entrenando a lo largo de la experiencia vital. Lo cual esto es muy interesante porque que haya un daño estructural no quiere decir que no se pueda mantener o recuperar una habilidad funcional. Y esto es algo que abre una ventana también muy importante a ese nihilismo terapéutico, en el que se dice, bueno, ya si se ha perdido un área, es un tejido fundamental, ya, pero es que la red funcional puede reorganizarse muy bien para sustentar nuevas habilidades. Y esto se mantiene bien mucho tiempo en la vida. Así que toda persona a lo largo, porque otra cosa que se decía, y es uno de los grandes mitos absurdos en la plasticidad, no, la plasticidad está aquí
nunca más se da. Pues no, sabemos que se da a lo largo de toda la vida y las personas ancianas también tienen esa plasticidad funcional fácilmente adquirible. Igual la parte estructural no tanto, pero sí mucho en la parte funcional. Por tanto, esto es una ventana también de oportunidad para cualquier edad en la vida. Todo esto era muy complicado, y las matrices de conectividad que tenemos en nuestro laboratorio, pues a lo mejor son de millones de comparaciones. La matemática que hay por debajo es terrible, ¿no? Para entender esa cantidad de datos o entender esos modelos, ¿no? Así que había que ir a algo que lo simplificara, ¿no? que redujera la dimensionalidad de los datos y de esa manera poderlo entender mejor. Y eso fue, Watts y Strogath pensaron en aplicar la teoría de grafos al cerebro. La teoría de grafos es muy simple, es algo como voy a hacer un grafo de las partes de una ciudad, ¿no? Los puentes son las conexiones que unen partes de la ciudad y cada parte de la ciudad es un nodo. Hago un grafo y veo cómo está conectado entre sí, ¿no? Esto se ha aplicado en sociología, son los primeros que lo aplicaron hace muchísimo tiempo, y de hecho hoy se ve en las redes sociales, ¿no? Pues cómo cada persona es un nodo y cómo estamos conectados entre nosotros, pues hacen eso. Incluso tengo un amigo, un buen amigo físico que lo hace para redes de aeropuertos, para ver cómo están conectadas y hacerlos más eficientes. Se utiliza la teoría de grafos, e incluso se entiende por qué España le ganó a Holanda la final de fútbol, porque tenía dos hubs maravillosos que eran Iniesta y Xavi, pues estos dos grandes hubs por los que pasaban todos los pases. Hoy los equipos de fútbol analizan sus partidos y a los otros equipos basados en esto. El Barça ha sido el primero que lo ha implementado, la teoría de grafos, para intentar entender cómo poder lesionar los hubs de los otros equipos, atacarles y vencer mejor, ¿no? Pues la teoría de grafos tiene le pongo este del fútbol porque en este país es más fácil entenderlo todo con el fútbol, ¿no? Pero es un buen ejemplo. El caso es que esto lo que nos lleva es que hay... Fíjense que he empezado a no hablar ya de áreas del cerebro. Hace un ratito estoy ya casi no hablando del cerebro, estoy hablando de redes sociales y cosas así, ¿no? Pero en realidad hay estructuras de redes que pueden ser regulares, que yo me conecto. Yo conozco mucho a los vecinos de mi edificio y no conozco a nadie más en la ciudad. Esto sería una red regular. Conozco a todo el mundo de mi ciudad, salgo todos los días y conozco a un mogollón de gente y son todos mis amigos, lo cual es falso, pero bien, yo conozco a muchísima gente y salgo con muchos. O conozco a mis vecinos y conozco a gente que vive lejos en la otra parte de la ciudad también. Tengo a algunos amigos fuera. Y esto que llamamos las redes de mundo pequeño, en la que cuántos pasos tienes que dar para alguien que conozca, que yo conozca a alguien, que conozca a alguien, que conozca a alguien, que conozca al presidente Obama. Pues esto pues son 6 pasos en las redes sociales, en las redes biológicas y casi en cualquier cosa tiene esta estructura de mundo pequeño. Pero una cosa muy interesante de la teoría de grafos es el descubrimiento de los hubs, del descubrimiento de que hay áreas de alta densidad de conectividad por las que todo pasa. Son centros en las que conectan módulos en el cerebro con otras partes del cerebro y están muy conectados entre sí. Esto lo van a ver muy bien en un ejemplo que les voy a poner después, pero primero voy a hablar de estas propiedades de los hubs. Son grandes conectores entre redes, aquí hay una red, aquí hay otra red, y me permiten que entre sí estén muy conectadas, pero a través de estas nodos o áreas del cerebro que conectan muy bien. Si estos hubs no están conectados, tienden al aislamiento, las redes, a la no comunicación, entonces generarían un sistema no muy eficiente. Esto puede ocurrir en el daño cerebral si yo tengo un daño axonal difuso. Al tener un daño axonal difuso, entonces voy a provocar esas desconexiones entre áreas que harán que los módulos funcionales trabajen de forma independiente y no de forma colaborativa y no seré tan eficiente, ¿no? Y esto es lo que tendríamos que reconstruir con una rehabilitación neuropsicológica. Bueno, estos son ejemplos de lo mismo, no me voy a parar en ellos. Lo que es interesante es cuántos hubs tenemos en el cerebro. No tenemos muchísimos, pero hay unas cuantas áreas que son hubs, y hay hubs que son de corta distancia y hubs que son de larga distancia. Tenemos muchos más hubs que conectan a larga distancia, zonas del cerebro, que hubs que conecten a corta distancia en el cerebro. Está bien, más o menos bien calculado. ¿Dónde están los hubs? Esto es, y ahora ya voy a caminar un poquito hacia el localizacionismo otra vez para encontrarnos con nuestra idea vieja.
Oye, pues justamente este hub está en el hipocampo, bien, y este está en la corteza dorsolateral, y estos están en el área de Broca. Cuanto más roja y más grande sea la pelotita, más conexiones anatómicas o funcionales tiene. Así que lo que estaba ocurriendo en el modelo localizacionista es que estábamos asumiendo que existe una función específica en la economía mundial en un aeropuerto. Les voy a poner este ejemplo. Se me ocurrió un día que estaba también en un aeropuerto, tenía que explicar esto y decía, no sé cómo lo voy a explicar, pues lo voy a explicar así. Si viniera un marciano a la Tierra y si le ocurriera decir, voy a hacer lesiones en lugares de la Tierra y voy a ver cómo la economía del mundo disminuye. Entonces voy a hacer, y resulta que se le ocurrió al marciano lesionar el aeropuerto del Prat de Barcelona y lesionar el aeropuerto de Barajas en Madrid. Y vio que la economía del mundo, sobre todo en Europa y en Sudamérica, disminuía enormemente. Y dijo, la economía de Europa y de Sudamérica está en el Prat de Barcelona y está en el aeropuerto de Barajas. Y se quedó tan pancho. Y ahí quedó el modelo localizacionista del marciano. Todos diríamos, qué tontería, ¿no? Pues eso es lo que estamos haciendo, estrictamente. Es decir, estamos diciendo que una cosa que es de paso, donde yo estoy en un aeropuerto y digo, aquí no hay nada. Bueno, aquí hay una tienda, pero esta persona viene por la mañana, se va por la tarde y le da igual que esté en el aeropuerto o que esté en el otro lado. Pero no, por aquí solo pasa gente, eso es un sitio de paso, pero no hay ninguna función económica específica. Ahora, si por aquí no pasa la gente, hay un problema económico. Evidentemente eso pasaría, pero no porque aquí está la función, sino porque están en sitios estratégicamente colocados. Muchos de los síndromes neuropsicológicos, la amnesia, la afasia, la disfunción ejecutiva se provocan en regiones mediales, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque estratégicamente es más fácil llegar a ellas y están en el centro de sitios para distribuir información. Por eso los hubs se suelen poner en sitios donde haya una buena capacidad de distribución. Pero nada más, no tienen ninguna función. Incluso tienen multifunción, porque por ahí pueden pasar cosas para memoria, para lenguaje, para muchas otras cosas. De ahí la diasquisis, de por qué si se lesiona un hub se alteran funciones no previstas, porque por ahí pasan también cosas de lenguaje o pasan de muchas otras funciones. Lo voy a explicar y lo van a entender muy bien con una red social. Sí, yo soy usuario de WhatsApp, pero solo participo en 2 grupos. Sé que soy raro, pero tengo 2 grupos. Un grupo con mis hermanos y un grupo con mis amigos. Ni siquiera tengo grupo de laboratorio. Imagínense esto de lo aislado que estoy. Es decir, que yo soy un nodo muy periférico en la red mundial de WhatsApp, de manera que si yo me saliera un día de la red mundial de WhatsApp, pues el mundo no sufriría mucho, no pasaría nada importante. Así que soy un nodo muy provincial de esa red. Tengo un amigo que está bien conectado y que conecta luego conecta nuestra red de mis amigos con gente que está en 300, yo no sé en cuántos grupos de WhatsApp están ustedes, pero hay gente que está en 200 grupos de WhatsApp y entonces son los que nos meten memes constantemente y pasa algo y entonces de pronto a los 5 minutos, yo qué sé, hay un terremoto en la India y tenemos ya imágenes de todo, o sea, es increíble, ¿no?, la velocidad a la que viajan. Pero, ¿qué ocurre si yo me lesiono y me voy de WhatsApp? Nada, pasa nada, nadie se muere ni le pasa al mundo de WhatsApp nada. Ahora, si le da una depresión, y entiéndanme lo que voy a decir, a este chico, al Rubius, si le da una depresión, mis hijos de pronto se quedaron sin conexión. De pronto estaban todo el día viendo vídeos de este chico y de pronto dijeron, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya no tenemos a quién mirar, ¿no? Y fue interesante la recuperación de la red, porque la falta de ese hub que distribuía tanta información y que todo el mundo se fijaba en él, ¿cómo fue? Aleatoria. Y empezaron a buscar en vídeos de gente aleatoriamente hasta que encontraron a alguien que les empezó a gustar y empezaron a conectarse más y más y más con él. Y esa es probablemente la manera en que este módulo necesita reconectarse para no quedarse aislado de la red, buscar formas de conexión a través de otros sitios que al final acabarán siendo hubs y recuperarse y reorganizarse. Y esto hace que la plasticidad funcional sea sencilla o sea plausible o entendible desde el punto de vista que lo hacemos. Por ejemplo, para entender la amnesia, que tanto me gusta a mí, pues esto sería una red típica de amnesia. Voy a poner ya un cerebro porque estamos cansados de ver rayas y círculos y no de ver cerebros, ¿no? Pero, y dices, bueno, pues claramente esto es un hub. La región medial es la que más conexiones tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, muchas más que ningún otro nodo de esta red. Si lo lesiono,
la red de memoria desaparece, pero no porque haya nada. Aquí no hay memoria. Lo que pasa es que es fundamental para el paso de la información y, por tanto, en ese momento voy a perder la capacidad de transmitir y pasar información de un lugar a otro. Esto es importante entenderlo. Voy a ir con esto a cabo. Un ejemplo que hicimos hace mucho tiempo, cuando yo volví de Estados Unidos de estudiar con magnetoencefalografía. Recuerdo que mi mujer, que se dedica al daño cerebral y es neuropsicóloga rehabilitadora, me decía, bueno, si la máquina esa rara que dices que has ido a estudiar a Estados Unidos hace algo, debería ser capaz de medir la bondad del cambio de la red que hacemos los neuropsicólogos. Pues esa pregunta tiene muy buena pinta. Vamos y empezamos a estudiar esto en el año 2000 y en el año 2010 fuimos capaces de hacer este estudio, ¿no? Medíamos con magnetoencefalografía antes y después de un proceso de rehabilitación neuropsicológica para observar tanto que teníamos como variable dependientes el número de conexiones, la fuerza de las conexiones y la topología de un grafo de hubs, etcétera, de las conexiones, y observábamos cómo cambiaba el modelo de personas con daño cerebral adquirido, traumatismo craneoencefálico, antes y después respecto a un grupo control, ¿no? Esto es lo que no teníamos, un grupo sin tratamiento, porque eso no es ético, ningún comité de ética nos lo hubiera aprobado. Y utilizábamos la magnetoencefalografía, que es este secador de pelo que ven aquí, que lo que permite es combinar espacio, tiempo y frecuencia. Es una técnica que puede mirar bien eso, y a través de las oscilaciones hacemos una cosa que se llama la transformada de Hilbert para ver la fase, la sincronía de fase entre series temporales y luego dibujar estas líneas que nos permiten establecer relaciones funcionales entre áreas del cerebro, y luego pues, hacemos nuestras teorías de grafos para ver la red social del cerebro. Esto es un poco lo que hace la magneto y que observamos en estos pacientes antes y después. Pues neuropsicológicamente observamos lo que observan todos ustedes en sus clínicas y en sus formas de rehabilitación, que había una mejoría. Los pacientes antes de la rehabilitación en color azul y después de la rehabilitación en color rojo, pues hay cierta mejoría en las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas. No se llega al nivel del grupo control, pero hay mejorías. Y sobre todo había muchas mejorías en pruebas de lo que denominaríamos funciones ejecutivas. No digo que las funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal, pero sí muchos de los hubs de las funciones ejecutivas están en el lóbulo frontal. Y estas personas tenían la poca fortuna de haber tenido traumatismos craneoencefálicos, sobre todo en regiones prefrontales. Pues bien, la manera de que diseñamos el estudio era para retar las predicciones del modelo localizacionista. Es decir, si la plasticidad se diese en áreas periféricas o áreas contralaterales, tendríamos que ver un incremento de la conectividad local y un incremento de la conectividad entre hemisferios. Pero si lo que pensábamos era cierto, de que la plasticidad se produce por una reorganización de la red al completo, deberíamos ver en los mapas muchas regiones cerebrales implicadas y no solo las periféricas o las contralaterales a la lesión. Como les digo, casi todas las lesiones eran en las regiones anteriores. Estas bandas de frecuencia, alfa y beta, que son lenguajes que usa el cerebro, podría ser el turco y el vietnamita, pues son dos formas de lenguas que usa el cerebro para conectarse entre sí. Lo que nos mostraban, cuanto más clarita, más oscura es más distancia estadística con el grupo control, cuanto más clarito es menos distancia con el grupo control. Pues como ven, los colores claros y las conexiones tanto locales como a larga distancia tienden a ser más claros en el post, porque había un incremento de la conectividad en alfa que asemejaba o mimetizaba a lo que pasaba en el grupo control. Pero no era de un sitio periférico a la lesión, era de todas las conexiones en múltiples lugares del cerebro. Así que lo que hacemos los neuropsicólogos, o lo que se hace en neuropsicología, como yo creo que se hace en psicología en general, no solamente porque ahora yo estoy estudiando con unos profesores de mi facultad cómo la terapia cognitiva en depresión, por ejemplo, o en fobias, modifica la organización funcional del cerebro exactamente igual, que es lo que yo creo que hacemos, y esto no hay un fármaco que lo haga, eso es lo interesante. Un fármaco no puede a capricho decir cómo tiene que estar conectado el cerebro, pero los neuropsicólogos o los psicólogos en general, y entiéndame mi valentía en decir esto, sí somos capaces de modular
una red del cerebro diseñando una serie de tareas o una serie de ejercicios específicos para que se acaben conectando una serie de áreas concretas. Y esto es lo que nosotros vimos. La reorganización era global, era la red en el conjunto la que se reorganizaba y no era un área. De hecho, esto correlacionaba muy bien con el rendimiento de las pruebas neuropsicológicas. Fíjense, estos 4 sujetos, a más conexiones en general en el cerebro, mejor era el rendimiento final. Hay gente que no se rehabilitaba, que no mejoraba cognitivamente. Y mi mujer me decía, es que estamos trabajando con ellos, no les podemos dar el alta, porque estas personas no están mejorando, les cuesta más, o quizá la estrategia de rehabilitación no es la adecuada, pero bueno, hay gente que le cuesta más mejorar, pero hay gente que le costaba bastante menos y conseguía una gran reconectividad con un gran rendimiento cognitivo y luego además correlacionaba muy bien con las actividades de la vida diaria, ¿no? Que esto es también muy importante. Y así acabo. Para mí era muy importante entender si los psicólogos con nuestra estimulación cognitiva somos capaces de cambiar los hubs, porque si se había perdido un hub, eso es recuperable. Era muy importante, era una parte esencial de la teoría del conectoma y saber si podemos cambiar esa dinámica era muy importante. Así que los calculamos y vimos que los cambios eran 3 veces más los hubs recuperados después de la estimulación cognitiva. Tengo que decir que no solo había estimulación cognitiva, también había terapia ocupacional, había fisioterapia, es decir, es una unidad de daño cerebral, pero es verdad que todos los sujetos del estudio pasaban por rehabilitación neuropsicológica. A veces pues, tenemos más rehabilitación física, todos tenían rehabilitación neuropsicológica en común, pero tenían otras cosas. Pues con eso se recuperaban hubs. Y de hecho áreas que antes no eran hubs empezaron a serlo. Con lo cual parece que esa estimulación cognitiva permite una reorganización global de la red. Y tenía un montón de cosas más, pero ya no os los voy a contar porque no me da tiempo. Y que, aquí me he sobrado poniendo cosas que no debía, pero solo quiero terminar poniéndoles esta imagen para que vean que el futuro está aquí. El futuro está en ver el dinámicamente, y esto es algo que nos está costando mucho en el laboratorio hacer, porque nuevamente todas las matemáticas que hay por debajo es difícil, pero fíjense, esto es una tarea, diferentes bandas de frecuencia, conexiones en el cerebro, cuando codifica una cara, le ponemos una interferencia para provocar olvido, una interferencia retroactiva, y luego volvemos a poner una cara, y vemos las dinámicas Esto es un mismo sujeto hablando con diferentes bandas de frecuencia en los mismos momentos. O sea, fíjense en la complejidad. Yo me he tirado horas mirando esta imagen para ver si veía algo, y digo, necesito un ordenador cuántico para extraer de aquí información. Pero bueno, esto es lo que viene en el futuro, y solo quería concluir con esto. Debemos empezar a pensar en hacer más combinación entre nuestros conceptos neuropsicológicos y los conceptos que tenemos ahora en neurociencia de cómo funciona el cerebro, para intentar crear un nuevo modelo de la mente. Yo creo que es el objetivo futuro en este sentido de la neuropsicología, es pensar crear un modelo de la mente de la interconexión entre procesos a través de lo que conocemos, tanto lo que pensamos en neuropsicología como hoy sabemos cómo funciona el cerebro. Solo agradecer a todos mis estudiantes y colaboradores del laboratorio. Unos son ingenieros, otros son físicos, otros son psicólogos, matemáticos. Es un poco una torre de Babel, pero nos vamos entendiendo, más o menos. Muchas gracias. Bueno, gracias por ceñirnos al tiempo. Entonces sí que tenemos un tiempo para dedicar a formular preguntas y a lanzar un poquito de debate, ¿no? Que para eso eso es aprendizaje, ¿no? ¿Sí? ¿Un micrófono? No, Noelia, ¿se lo pasa? Sí, ahí. Mami. ¿Está encendido? Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ya sabía que iba a ser estupenda la presentación, lo predecía y así ha sido. Conocía vuestros trabajos. Yo cuando hice la introducción no me presenté, soy psicóloga, soy investigadora básica, pero siempre me ha interesado de siempre el tema de las emociones.
Entonces, mi pregunta va hacia ahí, ¿no? Es decir, estábamos hablando de esa rehabilitación, estimulación cognitiva, que es estupenda y funciona. En el conectoma, es que me ha gustado mucho tu presentación porque es que para las clases que doy en la asignatura de neurociencia afectiva, por ejemplo, ya la parte docente, pero también ¿dónde estaría el afecto? Es decir, ¿dónde estarían las emociones? ¿También habría hubs? Es decir, es una sobresimplificación, porque de nuevo estamos cayendo en, pero es que me cuesta mucho, ellos siempre dicen el asco, el disgusto, la ínsula, la amígdala, como que en este caso estaría hablando de nuevo de estructuras. Y no solo como profesora docente, sino también como familiar, porque las personas que tienen daño cerebral adquirido, pues evidentemente el mundo emocional cambia. Son personas con una gran prevalencia, especialmente depresión, y esto, o sea, mi pregunta iba un poquito, ¿cómo rescatamos las emociones, cómo las ponemos en este modelo tan fantástico? Muchísimas gracias por la pregunta, porque de hecho es algo que constantemente todo el mundo piensa. Pero yo creo que precisamente el conectoma lo que hace plausible es la idea de la combinación de cosas. Es decir, nosotros no somos un ser cognitivo y un ser emocional, como hemos pensado hasta ahora, y las diferenciamos, hemos forzado esa diferenciación también. La gente que se dedica a emoción, investiga en emoción. Y bueno, pero es que yo no puedo memorizar sin memoria, yo no puedo contar esta charla sin emoción, porque si no lo siento, no puedo investigar, sería imposible. Así que sin emoción no se puede hacer nada en la vida, es totalmente necesario. Así como eso está conectado con las otras cosas, es que forma parte de lo mismo. Y esta idea de romper los compartimientos estancos conceptuales sobre el funcionamiento cerebral hace mucho más plausible la integración de la emoción en todo lo demás. ¿Cómo son las redes emocionales? Pues probablemente ni siquiera exista el sistema límbico. O sea, es que forma parte de la red de memoria o de la red de otra cosa o de la red cognitiva. Es que probablemente la red emocional y la red cognitiva no tienen una gran diferenciación porque están presentes de forma permanente, incluso químicamente. Por tanto, yo diría que el conectoma intenta romper con esa idea, en el que haya cosas distintas de otras. Es que forman parte de la misma estructura, forman parte de la misma red y también es verdad que tendrán un aprendizaje, tendrán una forma de conectarse, sí, habrá cierta modularidad, todas esas cosas serían aceptables, pero al final tienen que formar un árbol intrincado. Un bosque no son árboles individuales, las raíces del bosque están conectadas entre sí. Eso es también un magnífico ejemplo de colaboración, lo que es un bosque, ¿no? Y los biólogos utilizan la teoría de grafos para entender el funcionamiento en un bosque. Pues exactamente, no son individuales. ¿Por qué? Porque todo está recogido entre sí. El que tenga más agua le pasa al otro y eso son las emociones que transmitimos las personas también unos a otros. Yo pienso que el modelo del conectoma rompe completamente con la idea de aislar cosas y especializarse en cosas. Yo más creo que tenemos que ser especialistas del ser humano, que es cognición y emoción de forma conjunta. Y punto. Ni siquiera de memoria, atención, no. Rompería con eso. Bueno, mientras lanzan más preguntas, pues lanzo yo alguna. Vale. Mira, a mí un poco respecto al modelo del conectoma, para mí es un descubrimiento, como lo he dicho, y lo veo como factores facilitadores en mi trabajo, pero también tengo algún factor barrera, ¿no? Facilitadores por el hecho de que, le dan sentido a mi trabajo, ¿vale? El localizacionismo no le daba tanto sentido a la rehabilitación. En este modelo sí que lo encuentro, ¿no? El hacer tiene un sentido que recae en la funcionalidad. Y además una cosa muy importante para mí, yo soy psicólogo y no puedo prescribir medicamentos, pero sí prescribo otras cosas fundamentales para esa sinapsis y esa conexión, como es hábitos de nutrición, que luego veremos, como son hábitos de sueño, como son un sinfín de complementos que tienen una coordinación estupendísima en la persona y en el modelo. Ahora bien, me preocupa la valoración, que el conectoma. Hoy en día, si yo me voy a este modelo, no tiene sentido la valoración, no tengo armas para valorar, todo lo que tengo es nulo, ¿no? Que es un poco hacia donde tendremos que crecer
No sé, es un poco, lanzo ahí, ¿eh? Si quieres, soy muy crítico, porque ya que estamos, pues no nos escucha nadie, pues podemos ser críticos. Pero yo creo que nuestros test neuropsicológicos no están bien construidos. Porque nos hemos obsesionado con la idea de que cada test tiene que ser puro evaluando una función. Hemos dicho, no, los test de memoria tienen que ser solo de memoria y no estar contaminados por ninguna otra función. El modelo del Conectoma lo que te dice es, no, es todo lo contrario. Lo que tú tienes que ver es evaluar cómo interactúan las funciones. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es que hacer tareas duales, tareas que involucren paramétricamente las relaciones entre funciones ejecutivas en memoria, lenguaje, interacción con percepción, etc. Es decir, lo que yo quiero evaluar es un conectoma. Si lo que quiero evaluar es un conectoma, lo que tengo que ver es la interacción. Lo que no puedo evaluar la localización o el aislamiento funcional, porque un sistema cognitivo funciona por conexiones y por interacción entre funciones, así que nuestras pruebas no funcionan. Pero es que nuestros modelos no funcionan. Bueno, estoy siendo un poco arriesgado quizás, ¿no? Pero yo creo que los modelos están por reconstruir casi al completo porque no nos están contando cómo funcionan y de ahí se van a derivar todos unos paradigmas. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, no lo he puesto porque ya era mucho tela, pero hemos empezado a hacer teoría de grafos con pruebas neuropsicológicas. Hemos cogido cada prueba, hemos dicho, bueno, ¿cómo podemos hacer un conectoma solo de las pruebas sin neuroimagen? No vamos a hacer neuroimagen, no sé si puedo... No, ya no puedo. Bueno, sí. Porque si lo puedo poner un momento, si me lo pones en modo presentación, os enseño solo una cosa muy puntual. Ah, ya va. Ay. Ah, bueno, pero me tengo que ir al final. Vamos al final del todo, perdón. No. Bueno, lo que quería decir es que lo que hemos empezado a hacer es tomar cada prueba neuropsicológica como un nodo y las correlaciones, simplemente un modelo de correlaciones parciales entre las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas para establecer los links. Y de esa manera estamos empezando a tener mapas de cómo es la relación entre funciones. Simplemente con esas... Sé que esto no es totalmente correcto, pero es una primera aproximación. Y de esa manera empezamos a tener mapas del funcionamiento de cada persona. Es decir, a ver cómo es su ejecución global, no cómo su ejecución en memoria, lenguaje, sino cómo es la relación entre las pruebas en un grupo normal y cómo es la relación entre las pruebas en este sujeto concreto. Y ese mapa que calculamos hubs, y por cierto, el TriMaking B, el TMTB, es un hub en la cognición. En todas nuestras evaluaciones que hemos hecho de miles de sujetos, que ya tenemos casi 10.000 haciendo esto de teoría de grafos, el TMTB es una de las cosas centrales que comunica con cualquier otra prueba neuropsicológica, lo cual está indicando que la flexibilidad cognitiva es una parte esencial de la cognición. Y cuando eso se altera, como pasa, por ejemplo, en los enfermos de Alzheimer, que vemos los grafos de los enfermos de Alzheimer, vemos que se altera. Es decir, que a tu pregunta es, nuestra forma incluso de interpretar las pruebas que tenemos ahora va a cambiar. O sea, no solo la forma de evaluar, sino la forma de interpretar nuestras pruebas van a ser más en relación unas con otras y no tanto de esto, esto y esto separado. ¿De Vita? Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Bueno, yo hablo desde el ámbito doble o no sé, triple, no sé, porque soy médica y al mismo tiempo familiar de una persona afectada de daño cerebral desde los 18 años. Mi pregunta va, ¿todo este trabajo de investigación habéis hecho? Es que no me he dado cuenta si había diferenciación por sexos de hombres y mujeres en las investigaciones que hacéis de conectoma. Esa era la primera pregunta, si la visibilidad del género está en vuestros estudios contemplada. Y la segunda pregunta sería,
que he visto toda la historia que ha relatado tan bonita de la evolución de la neurociencia hasta la actualidad. Y quería preguntar, para mí un personaje muy importante en la neurociencia ha sido Rita Levi Montalcini, que es una italiana que ya murió con 113 años y descubrió el factor de crecimiento neuronal. En el año 78 le dieron el Nobel y ¿tiene algo que ver ella con toda esa historia que has contado de la evolución? Sí, haciendo dígitos inversos, empezaré por la última. Toda la parte de los factores como el BDNF, los factores de crecimiento nervioso, son fundamentales para cualquier cosa del conectoma. Una de las cosas que, por eso decía antes de los estilos de vida, que sabemos que producen más BDNF, precisamente es el ejercicio físico, o incluso el crecimiento de la generación de nuevas neuronas, etcétera. Y estos son factores fundamentales. Si hay nosotros hemos publicado el año pasado un artículo en el que personas que tenían una alteración genética precisamente en el gen del BDNF, pues veíamos cómo tenían un conectoma muchísimo peor, y ese artículo solo era en mujeres, precisamente. Es un artículo solo hecho con mujeres, específicamente porque tienen más riesgo, por ejemplo, para padecer una enfermedad neurodegenerativa. Entonces queríamos saber si el BDNF, es que me venía bien su pregunta porque combinaba las dos partes, la de género y la del conectoma del BDNF, en este artículo que publicamos el año pasado, solo mujeres, y ver cómo las que tenían ese alelo alterado del gen del BDNF tenían un conectoma mucho menos enriquecido, casi con independencia de su genética de ApoE4, es decir, que el BDNF era esencial. Pero para completar la primera parte de su pregunta, en la cuestión de género, el conectoma del hombre y de la mujer no es igual. No es igual. Por ejemplo, sabemos que las capacidades lingüísticas se rehabilitan mejor en una mujer que en un hombre. Esto es un hecho, y cuando miramos los conectomas lingüísticos entre una mujer y un hombre son distintos. Es mucho más enriquecido la diversidad de conexiones en la mujer que en el hombre y la complejidad que tiene el procesamiento lingüístico. O sea que sí que hay diferencias. Y en todos los estudios se hace una comparación para ver las posibles diferencias. Y las muchas comunalidades, también hay que decir. No sé. Bueno, Fernando, felicidades por la charla fantástica. Y hay una pregunta que me gustaría hacerte, y es ¿qué capacidad predictiva crees que podría tener, y si tenéis ya datos preliminares que lo indiquen, en relación a el nivel de conectividad después de una lesión y la capacidad de recuperación de este paciente, ¿no? Porque ahora tenemos también la posibilidad de modular esta capacidad de conexión de manera no invasiva, pero los resultados son tremendamente variables y peores conforme más pronto haces esta neuromodulación, ¿no? Y por lo tanto probablemente lo mismo no es bueno para todo el mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Esta pregunta que tú me haces es la primera pregunta que Nuria, mi mujer, me hizo cuando vimos los resultados. Dijo, entonces, ¿por qué estos que están aquí abajo de la recta de regresión? Yo les dije, pues estos dos no recuperaron nunca. ¿Por qué no han recuperado? ¿Qué características demográficas, etcétera? Las características demográficas no se diferenciaban con respecto a los otros miembros del estudio, es decir, el estilo de vida, todo era muy parecido. Ahora, el patrón de conexiones sí era distinto. No era igual. El traumatismo craneoencefálico que habían hecho les produjo un daño axonal difuso más severo que los otros y fue más difícil de recuperar. O las técnicas neuropsicológicas habituales de estimulación cognitiva no ayudaron. Precisamente ahí es donde yo creo que tiene muchísimo sentido la acción de una estimulación, una neuromodulación cerebral. Creo que eso podría ayudar a que las conexiones comiencen y también a una cosa importante, que es a revertir la plasticidad espúrea, que eso quizá es uno de los otros factores que no siempre atendemos, pero que es importante, que a veces el cerebro se reconecta mal y que hay que intentar inhibir esas reconexiones que sabemos que no van a llevar a una buena recuperación.
Pero este estudio que tú estás proponiendo es el que nosotros estamos ahora haciendo, intentar tomar predicciones a ciego, es decir, mi patrón de conectividad, cómo predice quién recupera más y a quién no le va a ir bien, porque esta es la pregunta, una rehabilitación neuropsicológica tradicional. Y, por tanto, habría que pensar en otra cosa, ¿no? Esto es que es larguísimo, o sea, es un estudio longitudinal. El otro nos llevó 10 años, pues ahí estamos. Ya veremos si dentro de otros 10 podría responder a tu pregunta. Pero gracias. Gloria. Hola, Fernando, muchas gracias. Permitimos alguna preguntita más porque hemos empezado un poco la mesa más tarde, ¿vale? Que podéis lanzar alguna pregunta más. Gracias, Fernando, por la exposición, brillante. Yo soy neuropsicóloga y trabajo en una unidad de daño cerebral y vuelvo a lo de la evaluación que preguntaba Dolors. No sé si esto tiene sentido desde la teoría del conectoma, pero la lectura que yo he hecho es que no es tanto que nuestras pruebas no funcionen, nuestras pruebas de evaluación, sino que probablemente es la interpretación que hacemos de ellas, en el sentido de que, en rigor, aunque nosotros nos empeñamos en pensar que los cubos del WISE evalúan praxias, en rigor hay una influencia ejecutiva, hay una influencia del resto de funciones cognitivas. Y entonces, a lo mejor, ahí tiene más importancia no lo que hace el paciente, sino cómo lo está haciendo, qué proceso le lleva a hacer según qué cosa, entiendo yo, ¿no? Perfecto. Tú lo has expuesto y lo has contestado mejor que lo que yo te puedo decir nada. O sea, está perfecto lo que tú has dicho. O sea, a ver, yo soy un poco radical. No es que estén mal las pruebas, tú. En eso tienes mucha razón. El problema es que el sentido que le hemos dado a esas pruebas y el modelo bajo el que están formadas las pruebas es el que yo creo que está mal. O sea, yo puedo evaluar la función ejecutiva y ser un poco específico en ver cómo la inhibición influye. El problema está en que si yo no tengo un modelo conceptual debajo que me diga cómo el error de perseveraciones está relacionado o no con los problemas de inhibición en el test, la interferencia de la puntuación del test de Stroop, si no tengo un modelo que me diga cómo está relacionado, los voy a interpretar de manera independiente. No los voy a interpretar de manera relacionada. Cosa que no suelen hacer los clínicos en neuropsicología. Los clínicos soléis hacer mapas de la interpretación, es decir, de cómo están relacionadas las cosas, intentáis entender, pero sin que exista un modelo que os permita formalizar esas relaciones. Se hace un poco más por tu experiencia, por tu entendimiento de las cosas. Las pruebas no están mal, son muy buenas pruebas y evalúan muy bien. El problema es que yo creo que están interpretadas bajo un concepto. Y ahora esas pruebas tienen que evolucionar hacia una evaluación paramétrica de las relaciones entre funciones. Esto será importante. Yo quiero saber cómo la inhibición se relaciona con la flexibilidad y eso cómo afecta a la memoria operativa. Tengo que tener una prueba cognitiva que me evalúe las tres cosas a la vez de forma paramétrica para que pueda ver las relaciones entre ellas. Y ahí entenderé cómo está la ejecución del conectoma del sujeto, si está más o menos afectada. Esa es la idea que yo creo que a la que deberíamos ir, pero a lo mejor estoy muy equivocado. Y creo que tiene sentido también esto que dices cuando los que a lo mejor somos un poco escépticos respecto a la rehabilitación virtual o, virtual, telemática, no sé muy bien qué nombre utilizar, ¿no? Que sea una máquina la que entrene o la que rehabilite, ¿no? Pues porque la máquina no puede hacer toda esta interpretación del modelo, ¿no? Sí, pero es verdad que el ponerte en contextos virtuales a veces te pone en contextos semirreales y eso te puede permitir, cómo hemos construido un conectoma, que quizá lo hemos construido por nuestra experiencia personal ante un mundo complejo, pues a lo mejor hay que tener, y en realidad virtual tú puedes ir parametrizando la complejidad de ese mundo. Como generador de ejercicio, pero no como proceso de rehabilitación en sí mismo, ¿no? Bueno, pero quizá como proceso de estimulación para activar actividades de la vida diaria y eso de forma controlada la complejidad, sí, igual sí está bien. Gracias, muchas gracias. Yo pienso que sí que, independientemente de la crítica, que estoy de acuerdo contigo, sí que cada vez vamos más hacia pruebas más ecológicas, ¿vale? Y que también tienen en cuenta pues, niveles culturales, edad, en fin, una serie de variables que me permiten también aproximarme a ese funcionamiento del paciente. No se oye nada. No, simplemente decía que totalmente de acuerdo con que a veces las pruebas
pues no me reflejan lo que realmente quiero medir, pero sí que también es cierto que cada vez nos estamos aproximando más hacia pruebas ecológicas y que tengan en cuenta variables de edad, nivel cultural, etcétera, ¿vale? Y yo, por último, por finalizar, a mí me gustaría un poco que me correlacionaras, ¿no? Porque yo trabajo con pacientes con daño cerebral, donde una de las secuelas que más prima y que más difícil resulta de medir y de valorar, sobre todo a nivel más legal, es ese cansancio mental y esa fatiga, ¿no? ¿Cómo correlaciona? Que yo creo que sí que correlaciona y tiene mucha explicación, el modelo del conectoma funcional con el cansancio y la fatiga mental. Bueno, pues mira, en los estudios que hicimos nosotros de traumatismo, eso es una cosa que los neuropsicólogos nos preguntaban, y hay cuanto más random es la red, cuando más aleatoria es, gasta más energía. Y por tanto, por ejemplo, la red de un bebé es súper aleatoria, es decir, la probabilidad de que un área esté conectada con todas al mismo tiempo funcionalmente es brutal, con lo cual el gasto energético es salvaje. Así que un bebé tiene unos momentos de fantástica lucidez, pero luego se tiene que dormir 3 horas, ¿no? Porque tiene una altísima coste energético con una red muy aleatoria y poco eficiente. Por tanto, no procesa bien información, está aprendiendo a reconectarla. Cuando la red se va haciendo más eficiente, va perdiendo la aleatoriedad y va siendo más específica. ¿Qué pasa con un daño cerebral? Que vuelve a tener una red random. Entonces, por eso vuelven a fatigarse con facilidad. De hecho, incrementan las ondas lentas y esas ondas lentas se vuelven en sus conexiones aleatorias. Y eso produce un gasto energético enorme en el sistema, con lo cual el cansancio y la fatiga es mucho más rápido. Así que hasta que un signo de recuperación de la red suele ser que desaparezca esa actividad lenta y sobre todo que se vuelva más de tipo mundo pequeño y no tanto random. Y entonces desaparecen los síntomas de fatiga. Así que la fatiga es un problema de coste energético. Si nuestro sistema no fuese tan eficiente como lo es, no podríamos estar aquí 1 hora atendiendo a una charla. Enseguida nos cansaríamos porque tiene mucho consumo. Si tiene una organización determinada, logra estar mucho tiempo consumiendo poca energía, pero si su organización no es buena, enseguida se fatiga. Por lo cual es normal que una persona con daño cerebral tenga esas fatigas cognitivas. ¿Tienes una pregunta? No, te iba a decir, o finalizamos, no tenemos tiempo. Lo volveremos a invitar. Vale, lo volveremos a invitar. Y si eso se la preguntas a contar lo aparte. Mismo, otra vez. ¿Vale? Pues bueno, muchas gracias, Fernando, y como siempre, un placer. Os prometo que lo volveremos a invitar. Seguro que a nuestro próximo ponente también, pero creo que tenemos ahora un descanso, ¿verdad? Entonces quería deciros una cosa. Bueno, en primer lugar, disculparme porque el presupuesto no llegó para invitaros a café, así que tendréis que hacer uso de la cafetera que hay fuera, ¿vale? Y luego deciros que vamos a proyectar en el mientras tanto, mientras vais al café y volvéis, un pequeño videoclip de una experiencia teatral de nuestro grupo de teatro Gent i Vergent, ¿vale? Que tiene mucho que ver con el conectoma y muchísimo que ver con la salud cerebral. Y lo podréis ir viendo, ¿vale? Gracias. Sí, pues la pongo, bueno, os dejo el mando de la tele y lo... Claro, es porque... De otra manera...
Hola. Buenos días. Buenos días, Teresa, ¿cómo estás? Yo me llamo Tere y vivo aquí en Castellón. Sí, claro. Estos son los madrugadores que vienen a desayunar. Muy bien. Pues Ateneu pues, és una part important de la meva vida. Diria que és una de les coses més importants de la meva vida. La verdad es que es un reto muy grande todos los días. Cada ensayo, cuando vamos a los bolos, que salga todo perfecto, ¿no? És molt més que un treball. Ateneu és una família, és una manera de viure, jo penso. Per a mi Ateneu ha sigut un descobriment. Jo, esta realitat que comparteixen les persones que estan vinculades a Ateneu, la desconeixia per complet. Aleshores ha sigut una manera per a mi de tindre més consciència de com és el món. Bueno, Ateneo lo supone todo después de mi enfermedad y yo pues estaba totalmente anulado. Ateneo me ha dado la vida. Para mí es como una segunda casa. Yo no pensaba estar delante de un montón porque las primeras veces hemos llenado el teatro y eso me gustó muchísimo. Bueno, pues jo he notat moltes transformacions a nivell individual, però n'hi ha una que a mi m'ha agradat, i és la que considero més important, és que han lograt augmentar el grau de respecte i de tolerància. Són realment un equip. Penso que la identitat que els dona el ser d'una companyia de teatre els dona molta autoestima i molta seguretat en ells mateixos. ¿Puedes hacer un gesto de lo que significa para ti hacer teatro? Pues no. El teatre per a mi és salut. El teatro para mí es especial. El teatre per a mi és una gran satisfacció. El teatre per a mi és encantador. I el teatre per a mi és un placer. Al final te dones compte que les persones sobretot són persones i això ja ens uneix a tots. El teatre és una disciplina humanística i el teatre t'entrena per a treballar amb humans. Y ahora, repite y completa esta frase. El teatro para mí es... Una puta mierda. ¿Y la frase? Una puta mierda.